hemos empezado una serie sobre la salvación y estamos dándole oportunidad. Yo sé que a lo mejor es algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente, pero hoy en esta mañana estaremos tocando el tema, el número 2, de lo que es la salvación, y yo sé que va a ser un tema muy interesante. Yo espero que haya preguntas, ¿verdad? Que haya que la gente cuestione las cosas que estamos diciendo y que la gente pueda de alguna manera tener las preguntas, ¿verdad?, necesarias. Usted sabe que a veces nosotros tenemos nuestras maneras de ver las cosas, pero queremos llevarlo a la luz de la palabra a diferentes cosas para que usted y yo podamos de una manera bíblica ver lo que realmente Dios dice. Porque recuérdese, a veces nosotros tenemos nuestras creencias, nuestras doctrinas en función de lo que otros han dicho o de lo que alguien en un momento expresó, y a veces pensamos que pues eso es lo que realmente la Biblia dice. Entonces queremos de alguna manera que usted pueda, en el proceso que vamos dando los temas, usted pueda, si te quiere hacer una pregunta, levante la mano, aquí está el micrófono, usted viene, lo enciende, hace la pregunta. Si podemos hoy responderla, la respondemos, porque vamos en un proceso, vamos armando un rompecabezas para que al final podamos ver realmente lo que la Biblia dice. Es impresionante porque leyendo en las diferentes posiciones, realmente hay dos posiciones, dos extremos, y vamos a ver cada uno de esos dos extremos hoy. Y el tema específicamente, la serie que estamos tratando en estos domingos, se llama Valoremos Nuestra Salvación. Y hay una meta, un propósito específico que queremos hacer. Usted sabe que en nuestras iglesias tenemos personas de diferentes denominaciones, o aunque vengan de la misma denominación, no necesariamente es igual en cada país. Entonces queremos aclarar lo que la Biblia dice, y posiblemente, si una vez se lo advierto, que posiblemente en el proceso haya cosas que a usted le choque, le moleste, porque diga, pero ¿cómo están diciendo eso? Bueno, hermano, teníamos que ir al texto bíblico. Si la Biblia lo dice, lo aceptamos. Si la Biblia no lo dice, y usted se va a dar cuenta que hay cosas que a veces creemos que no están en la Biblia, pero que a veces las iglesias o las denominaciones las han puesto como norma, porque, bueno, para ellos les parece algo correcto, algo adecuado, pero muchas veces ese tipo de cosas, en lugar de permitir que el creyente viva la libertad en Cristo, lo oprime. Y por otro lado, a veces esa gracia de Dios se lleva al extremo de caer en el libertinaje, y entonces caemos en pecado por pensar que hay cosas que hacemos en nuestra vida que no van a tener ninguna consecuencia delante del Señor. Entonces, en esta mañana en esta tarde vamos a ir al tema número 2, y el tema número 2 vamos a estar viendo en esta semana. A ver, déjame ver si funciona. Ok, ¿quién decide? ¿Quién decide la salvación? ¿Dios o nosotros? ¿Quién decide que seamos salvos? ¿Quién decide que una persona se salva? ¿Dios o nosotros? Y esa es la pregunta. Y es impresionante cuando usted va a la historia, se da cuenta que hay gente que, aunque usted no lo crea, creyentes en Cristo han matado a otros creyentes por esta pregunta. ¿Quién decide la salvación? ¿Dios o nosotros? Y entonces hay gente, de hecho hace muchos años, hace varios siglos, hubo un concilio de lo que vamos a ver ahora, que es la posición de que es Dios quien decide nuestra salvación. Y hubo gente que a los que que decían que no era Dios quien decidía nuestra salvación, sino que el hombre, mire, los agarraron después de reunión, los llevaron y los ahorcaron, los mataron, por no creer lo mismo que ellos. Entonces, en el nombre de Dios, mucha gente ha llegado a hacer atrocidades. Es impresionante la escena, hermano, una tremenda discusión. Cuando Zwingli salió con la interpretación de que realmente la cena es un símbolo, oiga, Lutero y los demás de esa época querían cortarle la cabeza, porque ¿cómo se le ocurre a Zwingli decir que la cena es una cena? No, la cena es cuando realmente Cristo se hace en persona, se materializa ahí espiritualmente, y entonces usted se come a Cristo. Y esa era la doctrina que tenían Lutero y otros. Entonces, cuando sale Zwingli diciendo que no, que era un simbolismo, que es lo que realmente la mayoría de iglesias creemos ahora, bueno, también trataron de matarlo. Tenían que buscar alianzas políticas para que no lo mataran. Entonces, hasta ese punto he llegado. Y en este tiempo, la iglesia sigue dividida, hermano.
Hay denominaciones que se basan en estos puntos y hoy vamos a ver un lado de la moneda. Así que no se desespere, porque hay cosas que vamos a profundizar y vamos a cuestionar. Y usted puede levantar la mano y venir aquí, encender el micrófono y hacer la pregunta, porque nos interesa que la gente que está online también escuche la pregunta, para que también ellos en algún momento puedan mandar sus cuestionamientos. A lo mejor te dice, bueno, a mí me da pena pasar ahí al micrófono. Bueno, no hay problema. Usted puede anotarlo en un papel y allá atrás están los diáconos, está la hermana Cola y además está don Fidel, allá están a otros hermanos. Y usted puede decirle, dárselos a ellos y ellos pueden pasar, o algún hermano puede pasar, que lea fuerte y puede pasar y hacer la pregunta acá. Pero es importante que entendamos que este tipo de cuestionamientos ha llevado a crisis a las iglesias, a dividirse, a pelear, a discutir, hasta llegar al punto de odiarse. Hay gente que dice, no, esos no son salvos. Eso les falta mucho para ser salvos, no tienen el Espíritu. Y una cuestión de un montón de acusaciones. Y entonces violamos algunos principios, por lo menos 2 principios, que usted va a ver que a lo largo del estudio, usted va a darse cuenta, vamos a dar cuenta que son 2 principios que cualquier posición que usted tenga, 2 principios que se violan. El primer principio es lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que no podemos ni quitarle ni agregarle a la palabra. Es decir, que usted dice que Dios es el que decide la salvación, necesariamente usted va a rechazar algunos textos que la otra posición tiene. Y los que dicen que es el hombre que decide la salvación van a rechazar textos de aquellos que dicen que es Dios quien decide. Entonces caemos en un pecado, o sea, a lo mejor de una manera sin quererlo, pero caemos en ese problema de empezar a rechazar ciertos textos bíblicos que no están de acuerdo a nuestra posición. Y el segundo problema que tenemos es que violamos el mandamiento de Jesús, que nos amemos unos a otros. Porque claro, si la otra persona no está de acuerdo conmigo, yo no quiero tener comunión con esa persona. Esa denominación no me agrada, no me gusta, porque esos no tienen ni siquiera el Espíritu, no son salvos. Y empiezan hasta apodos, se empiezan a poner. Entonces, he escuchado predicadores que por alguna razón sus predicaciones se enfocan específicamente en atacar un grupo. Hay predicadores que pasan al púlpito y todo lo que hacen es atacar a los pentecostales. Como realmente para eso se usa el púlpito. No es para eso, hermano. El púlpito es para predicar la palabra, no para estar atacando una denominación. Y hay gente aún del área pentecostal que ataca y dice, no, esos bautistas no tienen el Espíritu Santo, son, como dicen, bautristes. Porque según ellos somos apagados, hermanos. Y miren, nosotros hemos gozado en la presencia del Señor en este día. Entonces, pero ese tipo de cosas viene por esto. Todo empieza acá en la salvación. Entonces, ¿quién decide que somos salvos? ¿Dios o nosotros? ¿Qué dice usted? A ver, levánteme la mano los que piensan que es Dios el que decide que somos salvos. Ahora, levánteme la mano los que dicen que es el hombre. ¿Y los demás? No saben si de aquí a acá dicen, vamos a esperar que diga el pastor. Bueno, al final vamos a llegar a una conclusión, porque ustedes van a dar cuenta que es interesante cuando uno va en la palabra. Entonces, vamos a ir al tema principal, al primer lado de la moneda, que es Dios quien decide nuestra salvación. Entonces vamos a ir viendo cada punto y necesito que usted tenga la palabra ahí lista para que vean los textos que se usan para apoyar. Y hay textos que, hermanos, no podemos negarlos. Es claro que Dios tiene mucho que decir. Creemos como creyentes que Dios es soberano y que tiene toda autoridad y el que decide las cosas tal como son. Y fíjese que usted y yo creemos en la soberanía de Dios. Porque hay gente cristiana que dice, bueno, si es que nada sucede sin que Dios lo permita, o sea, esa es la soberanía de Dios. Pero cuando llega el tema de la salvación, no queremos aceptar eso, porque creemos que Dios es injusto si Él eligió a unos y no eligió a otros. Entonces, es normal, somos humanos, hermano. Entonces, vamos a ir a algunos textos bíblicos que la palabra nos enseña. Y usted se va a dar cuenta que es impresionante. Estas son las 2 posiciones, calvinismo y arminianismo. El calvinismo lo estableció Juan Calvino y él estableció 5 puntos, que es lo que vamos a ver ahora. 5 puntos que son los que son la base, como la columna vertebral de lo que tiene que ver con la salvación y con otro tipo de cosas. Entonces, aparte está Arminio. Arminio era calvinista, pero él en un momento determinado empezó a ver el extremo que tenían los calvinistas
en cuanto a las posiciones que tienen, y él creó otros 5 puntos totalmente diferentes. Entonces, cuando quedaron esos 5 puntos, los calvinistas los buscaron, mire, para matarlos, porque para ellos estos eran herejes. Entonces, cada uno se acusaba de hereje, porque para ellos cada uno tenía la verdad. Usted va a dar cuenta que lo interesante es que la Biblia dice que los dos tienen razón, pero que los dos están equivocados. Y por eso es importante que vayamos al texto bíblico, no lo que la denominación dice, no lo que alguien dijo, porque fíjese, usted no podemos negar que todos tenemos una influencia de los pastores de las iglesias donde hemos estado. No podemos negar eso. Los pastores no podemos negar que tenemos una influencia del seminario donde estudiamos. Yo me recuerdo allá en Río Grande cuando hablábamos, dependiendo del tema, así era, quién era tu compadre aquí para defenderte. Cuando era el tema del rapto, bueno, a este lado se ponían bautistas y pentecostales, porque creemos el rapto, pero allá se ponían otra denominación que no cree en eso. Pero cuando era cuestión de los dones espirituales, cada uno buscaba su grupo. Entonces, era como ridículo estar usando la Biblia para tomar posiciones como que fuéramos partidos políticos. Entonces, si vamos al calvinismo, el calvinismo por lo menos tiene 5 puntos. Vamos a tratar de ir viéndolos para que usted y yo podamos entender. La primera, y esto están de acuerdo a las 2 posiciones, la depravación total del hombre. El hombre es pecador. O sea, eso no hay discusión. La Biblia es clara cuando dice que el hombre pecó. En Romanos capítulo 3, y usted lo conoce, pero vamos a verlo en detalle. Romanos capítulo 3, vamos a ir rapidito ahí. Romanos 3. Esto no hay problema, las 2 posiciones, tanto el calvinismo como el arminianismo, enseñan esta parte de que el hombre nace en pecado. O sea, eso es parte de la enseñanza. Entonces, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Entonces, eso es claro, hermano, todos lo entendemos, que todo hombre cuando nace es pecador. Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, todos somos pecadores. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, hermano? Todos somos pecadores. O sea, cualquier posición que usted tenga de que fue Dios o que fue el hombre el que decía la salvación, todos entendemos que todo ser humano es pecador. Donde empieza la diferencia es en el segundo punto. Y es interesante porque el segundo punto que el calvinismo menciona es la elección incondicional. ¿Qué significa esto? La elección condicional, como usted lo ve en la pantalla, dice Dios elige a quien Él quiere elegir. Es decir, Dios decide quién es salvo, pues. Dios decide quién se salva. Y claro, la gente por lógica dice, pues si Dios decide quién se salva es porque está eligiendo quién se condena también. Entonces vamos a ir a ver ciertos textos que apoyan esta posición para que la analicemos los pasajes y veamos realmente qué es lo que la palabra dice. Y recuérdese, puede ser que usted no esté de acuerdo con esta posición, pero hay que explicarla. Porque ciertamente la Biblia sí explica la soberanía de Dios y el derecho que Dios reclama para tomar las decisiones como Él quiere. Y eso, al ir a la palabra, no podemos discutirlo. Por ejemplo, si usted va conmigo a varios pasajes, por ejemplo, Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Yo sé que este pasaje está en el Antiguo Testamento, pero ese es el pasaje que usa el apóstol Pablo un poco más adelante, y por eso me interesa que lo veamos en el texto de Malaquías, para que veamos, porque Dios, claro, aquí está reclamando a Israel. Israel fue escogido por Dios como su pueblo, fue escogido desde todas las naciones, según lo dice en Deuteronomio, no porque el pueblo fuese mejor que los demás, es simplemente porque Dios decidió así de una manera soberana. Cualquiera de nosotros podíamos pensar, bueno, pero ¿por qué no escogió a los egipcios? O a una nación más grande, ¿por qué a los judíos? Bueno, porque simplemente Dios decidió que entre todo el mundo escoger a Abraham para con él hacer un pacto. Pero al mismo tiempo, en la línea de Abraham, Dios decidió que el pacto lo haría con Isaac, no con Ismael.
Y Dios decidió escoger a Jacob y no a Esaú, a pesar de que Esaú era el primogénito. Y ahí lo menciona Malaquías capítulo 1. Dice en el versículo 1, dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Aquí Malaquías está confrontando al pueblo, porque el pueblo de Dios en este momento, y a veces nosotros como iglesia, pensamos que tenemos derecho a que Dios nos dé las cosas que nosotros necesitamos. Pero aquí le dice en el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces aquí Dios dice claramente que fue una manera soberana que Él decide escoger a Jacob y aborrecer a Esaú. Ahora, usted y yo no podemos negar que en ese pasaje nos está enseñando que hay una decisión soberana de parte de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo retoma ese pasaje y lo lleva mucho más allá. Recuerde, Pablo está hablando, al igual que Malaquías, siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, yo le quiero decir algo para que en el proceso no nos enojemos. No se preocupe, ahorita a algún lado de la moneda se va y dice, no, es que eso en la Biblia, no, están interpretando mal la Biblia. Hermano, cuando lleguemos al otro lado de la moneda, los del otro lado se van a enojar, porque van a decir, ay, ¿por qué? Hermano, lo que tenemos que ir es a la palabra. Deje a un lado sus opiniones. Usted es calvinista y ni lo sabe. Usted es arminiano y ni lo sabe. Y al final se va a dar cuenta que el calvinista dice, en base a todo esto, que la salvación no se pierde. Y el arminiano dice que la salvación sí se pierde, porque todo depende del hombre. El otro dice que todo depende de Dios. Entonces todo influye. Lo que usted cree en cuanto a la salvación va a influir en toda la doctrina que usted cree. Entonces es importante irnos a la palabra. Entonces aquí en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo, allí en el versículo 6, y vamos a detener un poquito de tiempo acá, porque hermanos, no necesitamos terminar hoy este tema, necesitamos profundizarnos, ir al texto bíblico. Si usted va leyendo y le surge alguna pregunta, hermano, hágala por favor, no se quede con la duda. Si podemos responderla, se la vamos a responder, si no, pues la dejamos para otro domingo, pero la anotamos para que realmente sea tomada en cuenta. Capítulo 9, en el versículo 6, si usted observó los primeros versículos del capítulo 9, el Señor está hablando que la bendición viene a través de los judíos, porque ahí viene el Mesías. Pero en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, no todos los que son descendientes de Abraham, como piensan los judíos, no todos son salvos, no todos son parte del pueblo de Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Es decir, hermano, Abraham no solamente tuvo a Isaac como hijo, tuvo a Ismael y tuvo a 5 más con Cetura. O sea, tuvo 7 hijos. Pero Dios decidió hacer el pacto con Isaac, no con Ismael. O sea, fue una decisión soberana de Dios. Y eso uno no lo puede discutir. Entonces Pablo dice en el versículo 8, esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Es decir, los árabes no son hijos de Dios automáticamente, por ser parte de Israel, por no ser parte de Israel. Pero recuérdese, eso no significa que los árabes no pueden ser salvos. De hecho, muchos árabes se están convirtiendo hoy, no porque la iglesia le está predicando, sino porque Dios directamente está hablando con ellos. Muchos tienen la misma experiencia de que Jesús se les aparece y les dice, yo soy Jesús, quiero que me sigas. Ellos saben quién es Jesús, porque para los árabes Jesús es Isa. Y por eso ahora en muchas mezquitas hay grupos de musulmanes, fíjense bien, no cristianos, no, musulmanes, que son seguidores de Jesús. Ellos entran a la mezquita, hacen todo su lavamiento de manos y todo lo que hacen, pero cuando se arrodillan, ellos se arrodillan delante de Jesús y empiezan a hablarle a Él. Y lo que tienen en su mano es el Nuevo Testamento, porque la religión se va cortando. Entonces, pero Dios en este caso decidió escoger a Isaac, no a Ismael ni a ningún otro hijo. Y luego dice ahí en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, aunque ya tenía un hijo realmente con Agar. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió
de uno, o sea, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Es decir, es Dios quien decide, no el hombre. No se trata de que Jacob era mejor que Esaú, no, hermano, Jacob era tan sinvergüenza como Esaú. De hecho, cuando usted va al libro de Génesis, recuerda el pasaje cuando Jacob ya va con las 4 mujeres que tenía y le avisan que Esaú viene. Usted se da cuenta que a pesar de que Dios había escogido a Jacob, Dios nunca dejó de lado a Esaú. Porque cuando se encuentra, usted ve la actitud de Jacob, que él tiene miedo. ¿Y qué es lo que hace? Mandar a las siervas primero con sus hijos, por si algo pasa, pues que maten a las siervas, no a las esposas. Pero cuando Esaú se encuentra con Jacob, ¿cuál es la actitud de Esaú? Recuérdese, Esaú lo quería matar porque le había robado la primogenitura. Dice que Esaú fue y lo abrazó, se echó en su cuello y lloró. Dios había obrado independientemente de la elección en el corazón de Esaú. Pero Pablo viene hablando aquí de la cuestión de la decisión final, porque dice ahí en el versículo 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Es que Dios es injusto porque amó a Jacob y a Esaú aborreció? No. Ahí lo responde el apóstol Pablo. Y luego sigue diciendo, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene. Y se recuerda, ¿cómo podemos discutir ante eso, hermanos, que Dios tiene soberanía? No se puede. Pero espérese, esa es una parte todavía. Falta mucha tela de cortar. Usted se da cuenta cómo la palabra nos lleva a un punto central. Porque es cierto, hermano, no podemos negar la soberanía de Dios. Y mire cómo sigue mencionando ahí, el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mucho se ha discutido por qué Dios endureció el corazón de Faraón, hermano, simple y sencillamente porque él quiso. Porque era parte del plan de Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia, versículo 18, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí no hay discusión, hermano. Es Dios quien tiene la autoridad absoluta. Pero me dirás, mire, como que el apóstol Pablo sabía que usted y yo íbamos a cuestionar eso. Pero me dirás, pues, ¿por qué inculpa? O sea, ¿por qué Dios dice que somos pecadores si no tenemos ningún chance? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques o pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mira, hermano, cada argumento nos bota todos nuestros derechos, todos nuestros argumentos, y está claro ahí, hermano. Y este es el primer pasaje. El versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, claro que en este pasaje Pablo argumenta, mire, nosotros no tenemos derecho a cuestionar a Dios, ese es sencillo. No podemos cuestionar a Dios por las decisiones que Él toma. Ahora, otros los pasajes que vamos a ir viendo aquí también en estos versículos, bueno, vamos a ir un poquito más aquí. Versículo 25 dice, como también a Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Recuérdese, los judíos, ellos pensaban que el único pueblo de Dios eran ellos, y Dios era exclusivo para el pueblo judío. Pero aquí en Oseas Dios le dice que no, que Dios va a llamar a quien Él quiera. De hecho, si usted observa en la historia bíblica, en el relato bíblico, Dios introduce dentro del pueblo de Dios, en la línea del Mesías, a dos mujeres que no eran judías. La primera es Rahab, que era prostituta.
Y ahí está en la línea del Mesías. Hermano, eso los judíos no pueden explicarlo porque les cuesta entender que la soberanía es de Dios, no de ellos. A ellos les cuesta aceptar que David, que es el rey por excelencia, el rey mesiánico, dice la palabra que la bisabuela de David era Ruth, que era moabita. Entonces, hermanos, no podemos cuestionar la soberanía de Dios ni cómo Dios actúa. Entonces sigue diciendo ahí en el versículo 26, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es decir, no todos los judíos son parte del pueblo de Dios, solamente el remanente. A todo lo largo del Antiguo Testamento se menciona un grupo de personas que eran parte del pueblo de Dios, no todos, no todos. Ahora, quiero que vaya por favor conmigo también a otro pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Recuérdese, hermano, hay preguntas, usted dispare la que, si tenemos la capacidad, le vamos a responder, pues si no la anotamos, si la investigamos y con todo gusto, vamos a ir a ver qué es lo que la palabra dice en ese sentido de su pregunta. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Y es lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estudiando a la iglesia que ellos son elegidos por Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Entonces Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, ellos fueron elegidos por Dios. Está hablando de la elección de los hermanos en Tesalónica por parte de Dios. Entonces no podemos negar la realidad que la Biblia sí habla de la elección. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron. Pero estoy viendo el capítulo 1, creo yo, de Tesalonicenses. Es segunda Tesalonicenses, hermano, perdón. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Estaba leyendo mal el pasaje, perdón. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y versículo 14. Vean lo que dice acá. Y esto no podemos discutir, hermano. Dice, pero nosotros, versículo 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué dice, hermano? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la elección, de la predestinación. No podemos negarlo, hermano, ahí está. Ahora, vaya conmigo también a otro pasaje que habla precisamente también de eso. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. 1 Corintios. Y otra vez, téngame paciencia porque ya en un momento pasaremos al otro lado de la moneda. Y ahí los que están diciendo ahora se dan cuenta, es así, Dios decidió. Bueno, ya después van a decir, ay, pero por Dios no había visto esos pasajes. Pero ahí está, hermano, es la palabra y nosotros tenemos que apegarnos a lo que la palabra dice, mismo si no entendemos al final cómo se combinan estos dos principios. Pero ahí en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 26, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La predestinación, la elección, le enseña al ser humano que no hay nada de qué gloriarse delante de Dios, porque fue Dios quien decidió de una manera soberana salvar al ser humano. El ser humano no merecía la salvación, pero Dios lo hizo, Él lo hizo de una manera soberana. Ahora, en Juan capítulo 6, y este pasaje, hermano, es bien tremendo, porque Juan capítulo 6 nos lleva a algo chocante, hermano. Usted sabe que el Señor Jesús, cada vez que andaba predicando, siempre decía a los discípulos que Él vino al pueblo de Israel, no a los gentiles. Él era claro en decirle eso. No los dejaba de lado, y Él aún avergüenza a los judíos cuando le dice: nunca he visto tanta fe en Israel como el centurión, o como la mujer que estaba con el flujo, y muchas otras personas. Pero aquí en Juan capítulo 6, versículo 44. Ahora tratemos de entender esto, hermano. ¿Qué es lo que dice aquí? Juan capítulo 6, versículo 44. De hecho, yo le animo, hermano, que en la semana usted se meta al Facebook o se meta al YouTube y vea otra vez el tema y lo examine en detalle y diga: oye, pues aquí esto yo quiero que me explique más, porque es importante que aclaremos, hermano. Porque a veces he escuchado discusiones entre algunos hermanos, a lo mejor no aquí, pero en otros lados, y es impresionante, hermano, cómo la gente, cuando toman las dos posiciones, llega al punto de hacer un énfasis desmedido, y sin darnos cuenta, ese es el énfasis que hacen allá afuera los que no conocen a Cristo. Si usted se va a sitios donde la gente defiende ciertas prácticas sexuales, la gente dice exactamente lo mismo: no, si Dios es amor, Dios, Él nunca va a mandar a nadie al infierno, hermano, y eso, sin darnos cuenta, nosotros alimentamos ese tipo de pensamiento. Entonces hay que estar conscientes de lo que la palabra dice. Aquí en Juan capítulo 6, versículo 44, vean lo que dice: ninguno puede venir a mí. ¿Qué dice, hermano? Si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, ¿quién decide quién se acerca a Jesús? Dios, hermano. Nadie viene a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces es interesante cómo la palabra nos enseña que sí existe la elección. Ahora, a lo mejor voy a meter de mi propia opinión, a lo mejor uno de los problemas que yo tengo con esta posición, y como digo, está en los textos bíblicos, es la palabra incondicional. Porque en la palabra condicional se rompe, porque cuando usted va a la palabra, se da cuenta de que Ruth, por ejemplo, no entraba dentro del pueblo judío, y Dios había sido claro de que los moabitas no podían entrar al pueblo de Dios, pero Ruth entró. ¿Por qué Dios dejó entrar a Ruth en el pueblo de Dios cuando ella no era ni descendiente de Abraham y era un pueblo enemigo de Dios? Pero ahí está la línea. ¿Cómo uno sabe que Dios la aceptó? Porque es la bisabuela de David, hermano. Entonces hay un problema cuando uno le da este tipo de títulos a la palabra. Ahora, no podemos negar, hermano, que Dios elige, que Dios predestina, que Dios es soberano en ese sentido, y que ni usted ni yo tenemos derecho a cuestionar a Dios. Y yo sé que surgen preguntas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los que nunca han escuchado del Evangelio? ¿Significa que ellos, como son elegidos, aunque nunca habían escuchado, se van a salvar? La palabra dice que hay un solo medio de salvación, hermano, para nosotros como seres humanos, a través de Jesús. Nunca usted va a ir a la palabra y va a encontrar que Dios dice: vayan por el mundo y predíquenle a los elegidos. No, hermano, hay que predicarle a todos, porque nosotros no sabemos quién se va a convertir, y nosotros hemos compartido muchas veces la palabra de personas. Hay personas que una vez te dicen: sí, quiero, pero hay personas que le comparte uno y otra vez y no se convierten, hermano, no quieren. Pero con el tiempo hemos visto gente que viene a Cristo. Entonces mi responsabilidad con el mundo y delante de Dios es predicar el Evangelio. Si usted dice: bueno, como Dios decidió quién se va a salvar y no, entonces ¿para qué predico? No, hermano, eso no me exime de la predicación. Y ese es uno de los problemas con el que cree que es Dios el que elige, porque dice: bueno, si Dios eligió, ¿para qué predicamos? No, hermano. El que no predica no ha entendido que Dios nos dio una orden directa antes de irse: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
Dios no dijo, vayan y buscan a los elegidos. No dijo eso porque usted y yo no sabemos quiénes son elegidos, hermano. Además, hay gente que piensa que fue elegida y no son. Ahora, es claro que Pablo nos cuestiona y dice, la palabra absoluta la tiene Dios. Usted y yo no podemos cuestionar eso, ahí está en la Biblia, hermano. Pero mi problema personal es cuando lo metemos en una cúpula doctrinal, denominacional, y queremos que todo el mundo se apegue a lo que yo entiendo del texto bíblico. No, hermano, la Biblia es clara. Nosotros no podemos discutir con Dios en cuanto a la elección. Dios elige. Pero la Biblia no dice que Dios elige quién se salva y quién no. Dios dice que Dios elige. Si usted observa la elección, siempre es un mensaje para la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús nos separó en el sermón del monte y les dijo, bueno, muchachos, aquí solamente los que son elegidos se van a salvar. El mensaje de salvación de Jesús era para todos. Entonces, a veces el problema está, hermano, en que vemos la elección de Dios como algo que Dios determina y que elimina a las demás personas. Y eso es bien delicado. Vamos a ver un poco más adelante eso. Cuando vayamos al otro lado se va a dar cuenta que ese es hermano, al otro lado uno se confunde porque también te dice, oye, el hombre tiene que tomar una decisión. Y ahí está en la Biblia, no podemos negarlo. Entonces, el problema que hay con la elección, ¿cómo dice ahí? Elección, ya se borró ahí. La elección, el problema es que muchas veces dice esta posición de que Jesús murió. Esta es la siguiente posición, lo que se llama la expiación limitada. ¿Qué significa eso? Que Jesús murió en la cruz solamente por los elegidos. Mi pregunta para eso es entonces, ¿para qué predicamos? Ese tipo de textos, y se los voy a mencionar porque aquí los menciona, son varios versículos que mencionan sobre la expiación limitada. Dice que la muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos nada más. ¿Sí? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, solamente estaba muriendo por lo que Dios eligió en la eternidad. Los demás no están incluidos, hermano. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. Esta doctrina también es conocida como expiación específica o particular. Ellos tienen una frase que dice suficiente para todos, efectivo para algunos. Y Cristo murió por todos en la cruz del Calvario, pero solamente los elegidos se van a salvar. Entonces llevan a un extremo y la gente defiende a capa y espada de eso, hermano. Entonces vamos a ver algunos textos que nos mencionan esta doctrina. Por ejemplo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Lo que se llama la expiación limitada. La expiación limitada. Efesios capítulo 1. Jesús murió solamente por los elegidos. Entonces, del otro lado de la moneda, cuando lleguemos a lo que es el arminianismo, veremos que hay algunas cosas que este tipo de posiciones muchas veces no puede explicar. Efesios capítulo 1. Uno de los pasajes que ellos usan para esta posición. Del versículo 1, del versículo 1 al versículo 4. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí está escribiendo a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios decidió en la eternidad que nosotros fuésemos adoptados como hijos suyos. ¿Podemos discutir eso, hermano? No podemos discutirlo, ahí está en la Biblia, es claro. Dice que fuimos elegidos, escogidos, dice en el versículo 4, antes de la fundación del mundo. O sea, que antes de que hubiese pecado en el huerto, ya Dios había decidido en la eternidad que el hombre fuera elegido por Él. De hecho, cuando usted va a 1 de Pedro, capítulo 1, dice que
Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios no es que de pronto vio que Adán y Eva pecaron y dijeron, bueno, voy a mandar a Jesús a que muera en la cruz del Calvario. No, ya era el plan eterno de Dios antes del huerto, antes de la caída del hombre y la mujer. Entonces hay un plan de salvación que Dios estableció en la eternidad, no por causa del hombre. Por eso es erróneo decir que el hombre es el centro de la salvación. Y uno de los problemas que hay en este caso de esta posición de la expiación limitada es que entonces nosotros tenemos que andar con lupa buscando los que nosotros pensamos que son elegidos. Pero la Biblia nos enseña claramente que tenemos que predicar el evangelio a toda persona en el mundo, y eso no lo pueden explicar. ¿Por qué si Dios escogió a algunos para la salvación y a otros no? Porque Dios nos manda a predicar a todo el mundo. Es que Dios es masoquista, que le gusta ver sufrir a la gente. Es que Dios quiere que la gente se vaya al infierno y que digan, vaya, se dan cuenta, se fueron porque Dios los escogió. Hermano, tenemos que entender los dos lados de la moneda. Por eso a lo mejor usted, de las personas que defienden la elección, entendamos un principio bien sencillo. La elección siempre es un mensaje para la iglesia, no para el mundo. En ninguna parte va a encontrar un versículo que diga, bueno, y los que fueron elegidos se salvarán y los que no, del mundo. No, hermano, ese es un mensaje para la iglesia. ¿Por qué Dios nos habla de la elección? Porque Dios quiere que entendamos que la salvación que usted y yo tenemos, no la tenemos porque usted y yo somos más inteligentes que nosotros, somos más buenos que nosotros, no, es por la gracia de Dios. No porque usted se lo merece. Porque a veces vemos al mundo que es inconverso con menosprecio, con discriminación. Ah, mire, estos paganos. No, hermano, ahí estábamos nosotros antes, lo que dice Efesios capítulo 2. Que cuando estábamos muertos en delitos pecados, Él, hermano, nos salvó. No por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la gracia de Dios. O sea, la elección siempre es para la iglesia, para que la iglesia entienda que no es que usted es más inteligente que otros, no porque usted es más especial. Fíjense que hace mucho tiempo me regalaron el comentario de los primeros 5 libros de la Biblia en México. Me llamaba la atención porque en Deuteronomio capítulo 7, Dios le confronta al pueblo judío. Y le dice, Dios los escogía a ustedes, y eso es soberanía de Dios, hermano. Nosotros podemos cuestionar por qué Dios escogió a los judíos, a pesar de que Dios dice que son un pueblo de dura cerviz, pero Dios los escogió, y uno no puede discutir eso. Pero Dios le dice que Dios no los escogió porque fuesen el mejor pueblo del mundo, porque ellos son duros de corazón. Pero es interesante que en el comentario abajo de esa porción, un rabino muy conocido en México dijo esto, y fíjese cómo uno puede malinterpretar el texto. El texto dice, yo los escogí a ustedes por amor a los patriarcas, no porque ustedes fuesen mejor que los demás, porque son el pueblo más pequeño e insignificante. Pero el rabino abajo decía, Dios escogió a Israel porque somos los mejores del mundo. Entonces empezamos a hacer como niveles. No, hermano. La salvación, la elección tiene el propósito de enseñarnos a usted y a mí de que la salvación que tenemos es por gracia. No porque usted se lo ganó, no porque usted es más inteligente que otros y entendió la salvación que otros no entendieron. No, hermano, es por gracia. La elección me enseña claramente que es una decisión soberana de Dios. Nosotros no sabemos quiénes son elegidos. El domingo pasado hablábamos de las diferentes posiciones que tenemos a veces en las iglesias sobre la salvación, y hay puntos que son muy, pero muy delicados. Hay gente en nuestras iglesias que piensa que nuestros hijos son salvos porque nacieron en nuestra casa. No, hermano, la salvación es personal. Usted no puede pensar que sus hijos son salvos porque nacieron en su casa, o tomando ese pasaje de que, bueno, cree en Jesucristo, será salvo tú y tu casa. No, hermano, si el evangelio entró a su casa, usted es responsable de hablarle a la familia del evangelio. ¿Usted cree que yo no quisiera que toda mi familia fuera salva? Bueno, pero hay que hablarle al evangelio. Algunos van a aceptar y otros no. Y la pregunta es, ¿me pongo yo a discutir si fue Dios que los eligió o no? ¿O me pongo a predicarles? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Buscar los elegidos o predicar el evangelio? Bueno. Ahora, usted no sabe si la persona se va a convertir o no. No sabemos, hermano. No tenemos la capacidad para saberlo. Yo le he contado que hace muchos años en nuestra iglesia, allá en Nueva York, teníamos una hermana, que una hermana fiel, amaba a Dios, una hermana que servía. Era impresionante la manera de compromiso de ella.
Íbamos a su casa a visitarla y su esposo tenía, ellos vivían en un cuarto, tenían una virgen más grande que ellos, hermano, enorme, que tenía casi 2 metros de grande la virgen. Y él, pues, cuando veía que llegábamos, iba, tocaba a la virgen y se persinaba, pues, para decirle: aquí la virgen es la que manda. Y resulta que, bueno, en un momento nosotros ya salimos de esa iglesia y estábamos esperando que nos llamaran a otro ministerio. Y un hermano, un pastor colombiano, me invitó a predicar a su iglesia. Pero en esa iglesia era particular, porque era cerrada, no había ventanas. Entonces ellos tenían unos reflectores que le daban en la cara al que estaba predicando. Entonces la gente, uno no sabía cuánta gente había porque era oscuro. Solamente tú no veías los celulares, porque no se podía leer la Biblia, sino en celular o en tablet. Y entonces me dice: pastor, quiero que venga usted y predique. Le digo: bueno, está bien. Y fui a predicar y prediqué, no me acuerdo ni de qué predicar, pero sí me acuerdo lo que pasó después. Pero cuando yo digo, hago la invitación, hago la oración para aceptar a Cristo, y cuando hago la pregunta, si hay alguien que hizo la oración y entregó su vida a Cristo, que levante su mano. Y en ese momento se oyó un grito, pero desgarrador, hermano. Yo me espanté porque a alguien le pegaron ahí. Y como no veía por lo oscuro, pero de pronto veo que hay una pareja que viene caminando. Y era esta hermana, que ya no estaba en nuestra iglesia, sino que estaba en esa iglesia en la que estaba predicando, caminando junto con su esposo. Él estaba entregando su vida a Cristo. Hoy son pastores. ¿Se da cuenta? Pero pasó mucho tiempo sin que se convirtieran. Ahora, ¿cuál hubiera sido en la humanidad, mi opinión? No, está condenado, ya tenía que predicarle ya. Hermano, nunca se sabe. Hay gente que varios le han hablado del evangelio y cuando usted le va a hablar ya está preparado ya. Ni hace tanta insistencia y la persona se convierte. Entonces nuestra meta es ir y predicar el evangelio. Entonces la palabra, cuando dice aquí, fíjese, Pablo está escribiendo a la iglesia, no al inconverso. A la iglesia le dice que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que fuésemos adoptados como hijos suyos. Eso me quita cualquier sistema de orgullo. Yo no puedo decir: no, que yo soy pastor porque, bueno, Dios pensó en mí. No, hermano, es por gracia. Lo que la Biblia trata de hacer es bajarlo del pedestal, porque sabe el problema que tenemos en las iglesias, que pensamos que al estar en la iglesia y ser salvo, tengo derechos delante de Dios. Y por eso usted ve gente declarando, gente que está exigiéndole a Dios que cumpla las promesas, como si Dios fuera un sirviente, como si fuera un genio, que usted agarra la Biblia, la abre en el Salmo 91, la frota y de pronto aparece el Espíritu Santo y le dice: a ver, ¿qué quieres, muchacho? ¿Qué te ocurre tener hoy como bendición? Y usted le dice: bueno, al fin te apareces. Y usted le da órdenes. Y usted piensa que no. La gente le da órdenes al Espíritu Santo. Yo no sé si lo hice acá la experiencia, pero en una iglesia yo hice esta experiencia, que les dije que el Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana de una manera victoriosa. El Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado para vivir una vida victoriosa. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, es una herejía. El Espíritu Santo no es una herramienta, Él es Dios. Y como Dios hay que respetarlo. ¿Saben lo que dijo Jesús? Que cuando usted y yo blasfemamos contra el Espíritu Santo, no hay perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Hay que tratarlo con respeto. Pero usted ve cosas en nuestras iglesias que uno dice: oye, pero ¿cómo la gente se atreve? Dice, cuando una persona, por ejemplo, se para en una iglesia y dice: así dice el Señor, y está hablando en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo. Hermano, eso es delicado, porque si es mentira, pregúntale a Ananías y Zafira lo que les pasó. Entonces tenemos que entender que la elección me recuerda que Dios es soberano. Yo tengo que tener respeto delante de Él. Todo lo que preparamos en la iglesia no es para ustedes, es para el Señor. ¿Sabe a qué hora llegamos nosotros a nuestra casa el viernes? A las 2 de la mañana. Después de que estuvimos ensayando aquí, haciendo otras cosas. 2 de la mañana. ¿Usted cree que nosotros nos actamos como grupo? Wow, no, sí. Si no fuera por nosotros aquí no funcionara. No, hermano. Es por Él, porque Él se lo merece. Porque si no fuera por Él, ¿sabe qué?
y por eso la Biblia dice, cuando oramos tenemos que orar con gratitud. Usted ve a su familia que no se ha convertido, ore y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque yo sé de cuando yo les hablo de tu palabra, ellos, Señor, van a ser tocados por el Espíritu Santo y se van a convertir. Dele gracias ya a Dios porque ve a sus hijos convertidos. Dele gracias a Dios porque sus papás van a venir al Evangelio. Pero usted tiene que hablarles. Ahora, si usted se porta mal en la casa, usted da mal testimonio, aunque les hable mucho el Evangelio, no se van a convertir, hermano. Que usted dice: no, que ya fueron elegidos, pues de todas maneras, de alguna manera se van a convertir. No, hermano, hay que hablarles del Evangelio. Entonces, uno de los problemas que la elección muchas veces nos mete es llevarnos a pretender de que no hay nada que hacer. No, hermano, la Biblia dice que la gente se salva por la locura de la predicación. Si no predicamos, no hemos entendido realmente la gracia. Porque los ángeles quisieran ser mensajeros y no pueden, porque ellos no entienden la redención, hermano. Por ejemplo, el viernes estábamos viendo Apocalipsis capítulo 4, ahí se nos hablaba de que la creación, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes adoraban a Dios porque es el creador de todas las cosas. Pero cuando usted pasa al capítulo 5, ahí dice que hay multitudes de gente adorando al Cordero porque Él nos salvó con su sangre. Cuando los ángeles no pueden cantarle a Dios porque ellos no entienden la salvación. Nosotros sí, porque fuimos salvos. Ellos no pueden, hermano. Los ángeles no se pueden salvar. Todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, junto con Satanás, dice la palabra que están en prisiones de oscuridad, no se pueden salvar, solamente nosotros. Entonces la predestinación me ayuda a entender, hermano, que todo es por gracia, que no es que usted es más inteligente que otros, que no es que usted es superior a otros, no, hermano, todos somos pecadores delante de Dios, todos. Estamos hasta ahí, hermano. Una pregunta está ahí. Miren lo que dice Juan capítulo 10. Ahora recuérdese, y le adelanto esto: la posición de que Dios, el que nos elige, es la posición que sostiene que la salvación no se pierde. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, para que entonces veamos la discusión de las dos posiciones y usted vea realmente, hermano, que al final, mire, cuando yo estaba en el estudio, a mí se me ponía la carne de gallina y decía: Señor, qué impresionante eres. Me sorprendes cada vez. Hay cosas que a mí no me sorprenden en la Biblia, pero dice: Señor, de verdad, eres maravilloso, eres tan sabio. Tú sabías que la iglesia se iba a dividir en estos dos bandos, que tú lo llevaste a los dos al mismo punto. Hay un punto común en los dos, hermano. Es impresionante, porque al final de cuentas, todo lo que usted crea en cualquiera de los dos lados, si eso no lleva a ese punto común, no sirve de nada. Es pura teoría, es pura doctrina, mandamiento enseñado por hombres. Pero mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. En este pasaje está hablando el Señor Jesús. Dice la palabra que los judíos habían escuchado del Señor y lo querían apedrear. Y el Señor entonces los confronta. Por el capítulo 6, ya el Señor les había dicho que eran hijos del diablo, a pesar de que eran judíos. Eran igual hijos del diablo, no eran salvos, no eran parte de la gente que Dios había salvado, porque ellos pensaban que eran salvos por su religión y no por una relación personal con Dios. Pero en Juan capítulo 10, versículo 11, Juan capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que si el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hermano, una persona que dice que tiene una relación personal con Cristo debe de conocer al Señor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habla del pueblo judío y el pueblo gentil. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Jesús tenía la capacidad de morir en la cruz y volver a resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso el demonio puede abrir los ojos de los ciegos. No le sorprenda que alguna persona por ahí diga, no, ese pastor a ver de qué doctrina. No, hermano, vamos a la palabra. Deje de cuestión de denominaciones. Mire lo que dice el 22. Celebraban los judíos la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué, hermano? Ellos no podían creer simplemente porque no eran de las ovejas. Mira que si mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es decir, no se trata de que una persona diga que salva, se trata de que Dios diga que salva. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué dice, hermano? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué es lo que hace la elección? Darme seguridad en Cristo. Yo y el Padre uno somos. Yo siempre he dicho que este pasaje, el Señor Jesús, hace que los judíos se molesten por la forma en que Él habla. En español, cuando nuestros hijos están hablando y dicen, bueno, yo y fulano fuimos a tal lugar, ¿qué les decimos a ellos? El burro por delante. Porque siempre uno tiene que decir a las demás personas y al final me menciono yo. Pero Jesús adrede se menciona Él primero. Y eso es como una falta de respeto hacia Jehová, porque Él dice, yo y el Padre, uno somos. Los testigos de Jehová dicen que es en propósito, pero realmente eso no es lo que los judíos entendieron. Dice, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús claramente dice en este pasaje, hermano, de que cada persona que ha sido escogida por Dios, y otra vez no sabemos quiénes son escogidos, hermano. La iglesia, su llamado no es a determinar quién es elegido y quién no. La iglesia ha sido llamada a predicar el evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo va a hablar a cada persona y Él va a hacer la obra en cada individuo. Entonces, pero claramente dice acá, dice en versículo 29, mi Padre que me las dio. Otra vez la elección, hermano, es Dios y que se las dio a Jesús. Ahora, uno de los problemas con la expiación limitada, cuando dicen que Jesús murió solamente por los escogidos, uno de los problemas, por lo menos que veo ahí en el texto bíblico, es cómo explicamos entonces Juan 3:16. De tal manera amó Dios a cada ser humano. O sea que Dios ama a cada ser humano, pero no lo va a salvar. O no le va a dar la oportunidad real de salvarse. Porque una cosa es que Dios diga, bueno, pero es que sí, les van a hablar del evangelio, pero de todas maneras, aunque les hablen del evangelio, no se van a convertir porque no son elegidos. Ese es el problema. Porque por eso siempre vuelvo a repetir, la elección es un mensaje para la iglesia, para que entendamos que todo es obra de Dios, no nuestra. Él es el único rey. Pablo ya lo dijo, no podemos discutir con Dios. Entonces claramente el Señor nos enseña ahí en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, cada ser humano, para que todo aquel que fue elegido no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No sé si es la palabra? No, hermano, para todo aquel que en Él cree. ¿No sabes? Estamos perdiendo tratando de discutir con Dios con eso, hermano, cuando jamás vamos a ganar la discusión con Dios. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio a cada persona, porque usted no sabe quién se va a convertir y quién no, hermano. Se va a sorprender. Yo le enseñaba a varios de aquí un video que hay en las redes sociales de una iglesia que está en una cárcel en El Salvador.
Le llaman la cárcel de los milagros, hermano, 1000 mareros de 3 maras diferentes, hermano, alabando al Señor. Usted escucha la alabanza, lo que hacemos un poquito de música, hermano, están súper desafinados, fuera de tiempo, pero usted ve el gozo de esa gente, mareros, asesinos, que posiblemente nunca van a salir de la cárcel, pero ¿sabe qué? Son libres en Cristo. Eso es lo que ellos hacen. ¿Quién pensaría que una persona de esas va a entrar en el reino de Dios? Ninguno, hermano. Por ahí están 1000 mareros, hermano, de 3 maras diferentes, enemigos a muerte, codo a codo, alabando al Señor. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Entonces Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a cada persona, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no todo aquel que fue elegido. A mí me explicaban la elección así, hermano. La Biblia dice que Jesús es la puerta. Aquí dice, en la puerta dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hará nuevos pastos. Aquí al frente de la puerta dice, cree en mí y serás salvo. No hay otro medio de salvación, hermano. El único medio de salvación es poner nuestra fe en Jesús, y recibirle como Señor y como Salvador. Y usted dice, sí, yo entrego mi vida a Cristo, me convenció el Espíritu Santo, soy pecador, me arrepiento de mis pecados y decido entregarle mi vida a Cristo. Cuando usted decidió por fe pasar la puerta y usted entra al estado de salvación, el otro lado de la puerta, ¿qué cree que dice? Elegido por Dios. Usted no sabe que es elegido hasta que es salvo. Y cuando usted dice, fui elegido por Dios, eso me baja los pies de la tierra, hermano. ¿Quién es usted para faltar el respeto a Dios? ¿Quién es usted para hacer cosas que ofenden a Dios? ¿Sabe lo que Dios dice? Sé santo, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Dios no me dice, mira, pues si quieres. O mira, si eres parte de tal denominación. No, hermano, si usted es cristiano, tiene una relación con Dios, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Entonces la predestinación, la elección me enseña que todo es por gracia. Entonces uno empieza a decir, bueno, como yo no sé, a lo mejor mi familia fue elegida, entonces no les predico. No, hermano, hay que predicarles, hay que insistirles, hay que insistirles. Y le digo que la mayoría de nuestros hijos no se van a convertir cuando nosotros predicamos el Evangelio, pero esa no es mi responsabilidad de convertirlos, mi responsabilidad es compartirles el Evangelio y Dios va a hacer la obra en ellos. Entonces también la palabra, mire, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, ¿cómo explicamos esto si Jesús murió solamente por los elegidos? Segunda de Pedro, capítulo 3. Por eso le digo, uno puede tener una posición teológica y negar algunos textos que la palabra establece. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo yo puedo decir que Dios murió solamente por los elegidos? Cuando aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, léalo conmigo, por favor. Estoy leyendo la Reina Valera, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, no dice los elegidos, hermano, dice que todos procedan al arrepentimiento. La elección, vuelvo a repetir, la elección, la predestinación me da seguridad en Cristo. Me dice, la salvación depende de lo que Cristo es en la cruz del Calvario, no de lo que tú haces. Desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti. La gracia es por causa de Él, no por causa tuya. Por eso es un error cuando decimos, no, Jesús vino a la tierra para morir por el ser humano. Hermano, el ser humano no es el centro de la cruz. Lea la Biblia. Juan 17, Jesús le dice al Padre, antes de ir a la cruz, Padre, he acabado la obra que tú me diste. Pero Jesús no ha ido a la cruz. Glorifícame, así como yo te he glorificado. ¿Cuál es el propósito de Jesús en la tierra? Glorificar al Padre. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? 1 Corintios 6, 19 y 20. Que glorifiquemos a Dios de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, la elección me pone en el lugar correcto y me dice, oye, tu vida le pertenece a Él porque Él es el Rey.
La iglesia le pertenece a Él porque Él es el rey, no eres tú. Por eso cuando a lo mejor usted es de la gente que se enoja cuando dice, esa música no me gusta. Usted me vio a lo mejor algunos me van a criticar, mira cómo el pastor se mueve. Hermano, en el mundo yo no me perdía ningún baile, hermano. Era bailarín, pero de esos que no había baile que se perdiera. ¿Sabe que yo estuve un tiempo con una enfermedad que me paralizó la mitad del cuerpo? Yo no era cristiano en ese tiempo. Me paralizó la mitad del cuerpo y en el hospital le dijeron a mi hermana que ya no había solución, que ya mejor se despidieran porque ya no iba a vivir. Y ella buscó dentro del hospital, buscó a uno de mis primos que era médico y él llamó a otros médicos, hicieron no sé qué cosa, pero a los 15 días yo estaba libre del hospital. Había salido, no estaba sano completamente, pero estaba en un tratamiento. Y ese sábado que salí en la mañana, en la tarde había baile, hermano. Y me dicen, oye, Manuel, hay baile. Bueno, ya no me decían Manuel, me decían Meme. Meme, hay baile. En la casa de fulana, a mí me gustaba la chica, hermano. Y fui al baile. Y cuando andaba bailando, se me doblaban los pies. Me agarraba de algo porque no tenía fuerza. Ahora, si en ese tiempo yo lo hacía en el mundo, es que me da vergüenza delante de usted moverme acá. Hermano, estoy haciéndolo para Él. Porque Él se merece todo. Se merece que le demos todo. Porque es por gracia. Entonces, 2 Pedro 3:9 dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos. Hay que seguir predicando, hermano. Esta semana con Wesley compartíamos el evangelio a un muchacho. El miércoles lo agarré yo, solito. Pero no quiso. Y el jueves lo agarró Wesley en el almuerzo. Mientras Wesley estaba compartiendo, yo estaba orando. Y no quiso. Ahora, ¿para qué me pongo a discutir si es elegido? No, hermano, hay que compartir el evangelio. Yo no sé si en años me lo voy a encontrar ya siendo cristiano, no sé. Pero mi responsabilidad es compartir el evangelio a esa persona que no conoce a Cristo. Entonces, hermano, mire, yo le animo a algo en esta semana. Que cuando usted se levante, dígale, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque tú estás en el trono, tú me elegiste, Señor. No empiece a decirle, a desviarse, a decirle, bueno, a saber si el vecino es elegido. Deje de eso, hermano, no es de eso que la Biblia habla. No, usted levántese y diga, Señor, gracias, porque tú me elegiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por haberme elegido. Padre, ayúdame que por agradecimiento a ti, por obediencia a ti, yo le hablo el evangelio a toda persona que tú pongas en mi camino. Porque sabe que hay gente que usted conoce que nadie más conoce. Hay gente en sus trabajos, gente que usted ve en el autobús que nadie más conoce. Usted las conoce, tiene que hablarle, hermano. Si usted no les habla, Dios le va a pedir cuenta de eso. Y entendamos que todos podemos tener diferentes opiniones, pero lo que tenemos que hacer, hermano, ir a la palabra. Usted y yo no podemos negar, hermano, que está la elección, ahí está, la predestinación, ahí está. Pero no nos pongamos en la actitud de menospreciar al que no cree como nosotros. Porque muchas veces cree lo que cree porque así se lo enseñaron, no porque ha ido a la Biblia. Entonces tenemos que entender que todo es por gracia y que el único Señor en la iglesia y en mi vida es Cristo, nadie más. Usted, mire, hoy no hubo preguntas, pero usted cuando escuche el mensaje otra vez en Facebook o en YouTube, le salga una pregunta, hermano, hábleme en la semana y la respondemos el domingo. Todavía faltan 2 puntos, pero van a ser las 2. Para que podamos ir paso por paso, hermano. Tenemos mucho tiempo todavía para estudiar. Entonces vamos a orar en esta tarde y vamos a poner el resto del tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias porque tu palabra es clara, Señor. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Eso me habla de un estilo de vida, Señor. Y Padre, pero tú también me has dado a mí la responsabilidad de ir a predicar el evangelio, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por todos, no por solo uno, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú quieres el arrepentimiento de cada ser humano, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, que podamos realmente, Señor, tomar nuestra responsabilidad, nuestro privilegio y llevar tu palabra a los que no te conocen. Gracias, Señor, porque no fue por nuestros méritos,
Gracias porque no es porque nosotros quisiéramos o porque nosotros hubiéramos planificado. Eres tú, Señor, por gracia, por misericordia, porque tú quisiste, porque tú, Señor, amas a cada ser humano. Señor, es impresionante que tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando uno, Señor, se arrepiente. Y tú quieres, Señor, como creyentes, como discípulos tuyos, vivamos la experiencia de ver gente, Señor, transformada por tu Espíritu Santo. Padre, nosotros somos los mensajeros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que no perdamos la oportunidad, Señor, de llevar ese mensaje a cada persona que todavía no ha escuchado el Evangelio o todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Mi Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, el único que merece la alabanza y la exaltación. Amado hermano, ahí donde estás. Ahí donde estás. Dile, Señor, gracias por la salvación que me diste. Gracias por el privilegio, Señor, de ser llamado tu hijo. Gracias, Señor, por el privilegio de tener una relación personal contigo. Padre, que eso me mueva, Señor, a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor, a vivir para honra y gloria tuya. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que a lo largo de este estudio, Señor, tú nos hables. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amado hermano, ahí donde estás, dale gracias al Señor por la salvación, por la salvación de tus hijos, por la salvación de tus padres. Dile, Señor, gracias, porque yo sé, Señor, que tu palabra va a llegar a ellos. Dame la oportunidad de hablarles a los que no les he hablado. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que bueno que tú eres, Señor. Gracias porque, Señor, estamos agradecidos a ti, Señor, por la bendición que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi
siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te doy el sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a comprometernos contigo, Señor, y a ser fieles contigo cada día, Señor. Que entendamos que la gracia nos compromete contigo, Señor. Que la gracia exige que seamos, Señor, comprometidos contigo. Que la gracia exige, Señor, que vivamos para honra y gloria tuya, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, salúdense. Así de lejito, díganle un aplauso al Señor, que el Señor les bendiga. Recuerden que el miércoles tenemos culto de oración por Zoom. Conéctese, hermano. Conéctese, ya sea por Zoom o por Facebook. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios.
mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale. Mi ser.